tus padres cuando dices, no, voy a dejar las oposiciones y me voy a dedicar a emprender? Muy mal, siempre es el titular, ¿no? Mis propios padres creyeron en mis propios comienzos. Lo que es el emprendimiento se nace, no se hace. No me fue bien a nivel laboral en mi primera etapa laboral, no me fue bien a nivel cuando empecé a estudiar las oposiciones. O que un proyecto salga mal, muchas veces son los pioneros de grandes futuros. Oye, pues hay personas que son totalmente respetables, que quieren tener un poco más de tiempo libre, no quieren tener tantísima responsabilidad. Y que hay gente que sabe trabajar muy bien cuando le mandan y a lo mejor no sabe liderar un proyecto. Mucha gente dice, jo, es que esto no me ha salido bien. Fenomenal, si es que a lo mejor es tu oportunidad el que eso no te haya salido bien. Que personas crean en tu locura y en tu idea que tienes en mente, pero sobre todo que crean fielmente en ti, para el emprendedor en este caso es la vida. Es mejor cambiarse de autónomo particular, en este caso, a tener una SL. Parejas de los emprendedores nos tienen que entender de ahora me tengo que ir, tengo que trabajar un domingo. De vender ropa para otros a crear su propia marca y sobre todo ser un referente mundial gracias a la Gañafote Cup. Hoy en Emprendedores Viajeros hemos venido a Huelva a conocer a Joaquín. Vamos, que nos está esperando. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirnos. Bienvenidas a Gañafote, bienvenidas a Huelva. Muchísimas gracias. A ver, explícanos cómo has conseguido ser referente mundial y cómo has llegado de Huelva hasta Australia. Pues la historia es de, como siempre digo, de picar mucha piedra y sobre todo ya no solamente Australia, sino Canadá, Colombia, Brasil, Chile. En este caso, Gañafote, un saltamonte de aquí desde Huelva, una palabra muy peculiar onubense, pues hemos logrado estar en los 5 continentes. ¿Te parece que recorramos todos esos continentes y no lo vemos dentro? Venga, vamos. Estamos en tu casa, estas son tus nuevas oficinas, creo. Así es, hemos remodelado, teníamos que cambiar el sistema, un poco la identidad corporativa de lo que era Gañafote, cumplimos ya la 10ª edición, 10 años de lo que es una empresa ya a día de hoy consolidada y sobre todo no somos los mismos cuando comenzamos en 2017 a como somos ahora y evidentemente, oye, queríamos dar esa renovación, ese aire fresco y ponernos aún más si cabe en la actualidad, pues para intentar de captar y sobre todo cuidar y afianzar todo ese cliente nuevo que estamos recibiendo de todas las partes del mundo y la verdad que, oye, mira, aún todavía terminando las obras, pero ya podemos decir que es una realidad que Gañafote en este caso tiene sus instalaciones, un bloque de 2 plantas en el centro de Huelva y sobre todo, oye, pues en propiedad pues para todos los compañeros y que sea sobre todo una experiencia desde que entra hasta que sale, que es lo que intentamos de conseguir en las 2 partes, tanto en la ropa como en lo que son eventos deportivos en el día a día. Para que a nuestros emprendedores del canal les sirva, sobre todo y se sitúen, ¿dónde nace ese Joaquín que pasó de vender ropa de otras marcas a querer crear tu propia marca y a tener hoy un referente mundial que no tiene nada que ver con la ropa en un principio, ya que es un torneo de fútbol infantil? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, pienso que primero de la necesidad, ¿no? Siempre digo que de las puertas más cerradas se abren las grandes ventanas y en este caso, como cualquier estudiante que termina su carrera, empieza a lo que es formarse, a intentar de coger esas experiencias primeras laborales. Oye, y tuve la suerte que con 21 años entro en una entidad, en una marca deportiva, empiezo a hacer un trabajo comercial que la verdad que me gustaba mucho, no era lo que había estudiado, pues porque estudié lo que era la docencia, pero bueno, esa ambición de empezar a trabajar, de ir picando un poco lo que es en el mundo laboral, oye, pues me hizo de comenzar en una marca deportiva, en el cual, como bien te comento, oye, me encantó, ¿no? Ese vender ropa, el contacto con los presidentes, con los clubes, el poder vestirle de una identidad corporativa. Pero bueno, desafortunadamente o afortunadamente en aquel entonces, nunca sabemos, pues aquella entidad pues no fue bien, tuve que desligarme a lo que era aquel proyecto y bueno, y aquellos mismos fabricantes de la primera empresa fueron los que me propusieron, oye Joaquín, ¿por qué no, en este caso, montas una marca deportiva y nosotros te acompañamos y somos tu primer pulmón? Y en este caso, ahí es cuando inicia y sale lo que es Gañafote. O sea, que tú vienes de estudiar educación física, que se supone que el camino hubiese sido a lo mejor una oposición y haberte hecho profesor y funcionario. Así es. A terminar siendo un emprendedor. Así es. Con unos cuantos trabajadores. Así es, así es. Y bueno, ten en cuenta de que también soy del que piensa, del que tiene unas oposiciones, para mí tiene todas las mayores reverencias y sobre todo gratitudes, pues porque yo empecé también en esa época a estudiar unas oposiciones, pero tenía también claro que tampoco era lo mío y sí también tenía claro que lo mío era emprender, pues porque lo que es el emprendimiento se nace, no se hace, ¿no? Entonces, en ese sentido, oye, pues no me fue bien a nivel
laboral en mi primera etapa laboral, no me fue bien a nivel cuando empecé a estudiar las oposiciones. Yo era mucho más de calle, de estar con las personas, de estar con la gente, del hablar, y en ese sentido, oye, pues se unieron una simbiosis de una necesidad de unos empresarios portugueses que querían, oye, pues un cliente que liderara un proyecto, y en este caso, oye, pues como siempre digo, de una puerta cerrada donde, oye, la tristeza de que un proyecto no sale bien, oye, a unas grandes ventanas de que, ¿por qué no inicias tu propio proyecto? Y en este caso, oye, pues tuve la gran suerte de que un equipo confió y familia confiaron en mí, pues para liderarlo, y bueno, aquí estamos. Hombre, yo creo que hay que valorar siempre esas puertas mal cerradas, porque los no es cuando tú vas a vender o que un proyecto salga mal, muchas veces son los pioneros de grandes futuros. Entonces, mucha gente dice, jo, es que esto no me ha salido bien. Fenomenal, si es que a lo mejor es tu oportunidad el que eso no te haya salido bien, para que ahora seas un referente mundial, como es tu caso, por ejemplo. Claro, yo en muchas ocasiones lo cuento, ¿no? Si en aquel entonces pues hubiera salido todo genial, pues seguramente no hubiera tenido que salir de mi municipio, de mi pueblo, no me tenía que haber emancipado antes y sí después de casa de mis papás. Hubiera sido distinto, ¿no? Entonces pienso de que a pesar de que, oye, tienes ese dolor, ¿no? Pues porque esa comodidad, el salir del círculo de confort siempre, pues no es cómodo, pero después a la larga, ahora cuando miras atrás, hubieras dicho, si no hubiera pasado aquello, hoy a día de hoy no es una realidad lo que somos, ¿no? Entonces, oye, muy feliz por conseguir y sobre todo seguir creciendo, pues porque como siempre le digo a los compañeros de equipo, no tenemos límites, y si hemos llegado a día de hoy con 35 años a donde estamos, imagínate hasta que nos jubilemos, ¿no? Tenemos que seguir. No creo ni que te jubiles. Literal, literal, yo tampoco lo creo. A ver, nos enseñas un poco cómo visualizáis, porque todavía nos comentabas que estabas en obras. Eso es. ¿Qué va a ser de este espacio? Entiendo que esto es un showroom. Eso para es. el tema de ropa, porque hemos dicho que sois a nivel mundial, hemos hablado de una Gañafote Cup, de un evento deportivo. Luego nos explicas, porque ahora realmente tú tienes dos empresas. Eso es, el grupo Gañafote la conforman dos empresas, lo que es una primera empresa dedicada a lo que es la fabricación, diseño, tanto de merchandising y ropa deportiva, y donde estamos ahora mismo, lo que es en esta parte de abajo, pues esto va a ser un primer showroom donde el cliente va a llegar y lo vamos a atender, le vamos a enseñar unas primeras prendas que estarán todos colgadas aquí, y a su vez, oye, le mostraremos también vídeo de cómo se fabrica su ropa. Es decir, lo que quiero es que las personas puedan visualizar desde la fabricación, desde una bufanda, desde un chaquetón, desde una sudadera, una equipación de fútbol, de básquet, que las personas le pongan identidad de cómo se fabrica eso. Yo creo que en ese sentido también le darán muchísimo más valor a lo que es la propia marca, ¿no? Oye, tendremos aquí lo que eso es esa mesa de charla, de mostrar, oye, pues para que mostrarle productos, sentarse, que se sientan cómodos, oye, terminaremos de esa decoración que para nosotros es fundamental, una identidad corporativa donde las personas también se sientan como en casa, lo que es la zona en sí también de barra, tenemos puesto vamos a poner una cafetería, oye, pues para tomarte un poco un café, para desayunar con el cliente, ya te digo, intentar de que todos los compañeros, en este caso, pues clientes estén con nosotros y se sientan como en casa, ¿no? Posteriormente tenemos una sala, lo que es en esa zona, justamente enfrente con una cristalera, que ahí está el equipo de trabajo, es decir, ahora mismo tenemos el equipo repartido en zona de abajo y zona de arriba, primera planta y planta cero, principalmente porque estamos, como bien te he comentado, en la celebración previa de lo que es la Gañafote Cup, con lo cual estamos ya cada uno, pues, no respetando los roles en sí de que tenemos durante todo el año, pues porque ya todo el mundo ese peso laboral lo tenemos prácticamente el 100% del mundo trabajando en lo que es la Gañafote Cup. Ahora mismo están en pantalla grande, pues visualizando todo lo que son las más de 100 lanzaderas que tenemos durante un fin de semana, pues para movilizar a más de los 6.000 niños que tenemos aquí en Huelva, ¿no? Así que es un poquito lo que podemos visualizar en esta parte baja de unos 100 metros cuadrados aproximadamente, y ahora si te parece pues te muestro la parte de arriba, que es donde trabajamos todo el área de eventos deportivos, en este caso la Gañafote Cup, que como bien has comentado, desde Huelva como mínimo hasta Australia. Entonces nos contabas que vosotros fundamentalmente os dedicáis a la equipación deportiva, que nacéis para los equipos infantiles, secciones pequeñas, Eso es. y que de ahí nace la Gañafote Cup.
Claro, la Gañefote Cup, en nuestros inicios, en 2017, era una herramienta que teníamos que darle difusión a ese futurible cliente, pues para que nos comprara ropa deportiva. Es decir, oye, si nosotros ya tenemos, si tenemos que ir al cliente, hace 10 años no teníamos esa potestad de que las redes sociales llegara al cliente mediante una Meet, no, oye, pues teníamos que ir a buscarlo, a explicarle, a que él palpara el tejido y en este caso, oye, pues que se decidiera que nos compraran esa ropa deportiva a nosotros. Y te inventaste un evento deportivo para que los clientes viniesen a ti. Eso es, una estrategia de marketing, que la verdad que en ese sentido, oye, pues parece que nos salió bien, donde hicimos un torneo de fútbol, donde la primera edición pues eran equipos provinciales, la segunda edición empezamos a meternos a nivel autonómico, tercera edición seguíamos creciendo y hasta que llegamos a un punto que llegó la pandemia. La pandemia fue para mí el punto de inflexión donde tuvimos que saber, principalmente saber si teníamos que seguir o no seguir, principalmente pues porque lo pasamos muy mal, como evidentemente muchísimos emprendedores, y bueno, como persona insatisfecha y persona que siempre quiero más, ese fue el punto de inflexión para decir, hacemos un torneo de fútbol para darle potestad y voz a la ropa, o ya lideramos un proyecto totalmente independiente donde aquí vengan equipos de todo el mundo y en este sentido montemos un equipo, oye, pues totalmente separado, no hacer dos entidades, ¿no? Y así fue un poco ese punto de inflexión donde hay a día de hoy pues vienen equipos internacionales de todo el mundo, ¿no? Solamente para una semana en abril, que es la Gañefote. Bueno, una semana en abril que me has contado que el resto de los 11 meses estáis por todos los continentes organizando eventos deportivos también, con lo cual no es una semana en abril, así es un trabajo de un año. ¿Te parece que nos demos un paseo? Vamos. Que por fin ha dejado de llover y claro es un día sí. estupendo. Eso es. Decías antes que el emprendedor, tú crees que nace y no se hace. Entonces, ¿cómo era el Joaquín de niño que ya tenía esa inquietud por hacer cosas diferentes? Pues ese Joaquín de niño recuerdo de un viernes por la noche cuando mis amigos se iban, que si de botellón o de algo, yo me quedaba en casa investigando cómo se hacía una página web, haciendo mi propia página web en aquel entonces, que así salían, pero sobre todo de que ese tiempo lúdico que fuera parte de lo que eran los estudios, pues lo invertía un poco en mí, en ese sentido, en investigar, en saber cómo se hacían. A pesar de que yo creo que se unía una simbiosis de que no me gusta la noche, no me gustaba tampoco lo que eran esos ambientes y lo invertía, oye, en qué puedo hacer, Y en ese sentido, ahí empezó ese emprendimiento y sobre todo el cómo se hace y el liderar todo lo que era ese proyecto, ¿no? Entonces, a pesar de que también recuerdo de jugar al fútbol, el típico de que siempre mandaba, ponte aquí, ponte allí. Por eso siempre digo de que ese liderato se nace, ese no se hace. A día de hoy también inclusive lo puedo palpar a nivel profesional como otros compañeros, intentamos de darle más roles, más que se desarrollen en otros ámbitos y hay veces que esas personalidades no se sienten cómodas. Oye, pues hay personas que son totalmente respetables, que quieren tener, pues un poco más de tiempo libre, no quieren tener tantísima responsabilidad y por eso te digo, yo creo que... Y que hay gente que sabe trabajar muy bien cuando le mandan y a lo mejor no sabe liderar un proyecto, con lo cual, y que tiene que haber gente de todo, porque si todo el mundo nos dedicásemos a emprender, ¿quién iba a trabajar luego? Así es. Bueno, pues entonces, ya te digo, mis inicios y donde yo pienso ahora de que aquello comenzó, pues no se frugó solamente en aquel fracaso empresarial de otra entidad, sino mucho antes, ¿no? desde mis comienzos y sobre todo siendo niño, la forma de ser que era. Y luego has comentado, habías terminado los estudios, empezaste un poco a intentar el tema de las oposiciones. ¿Tus padres cuando dices, no, voy a dejar las oposiciones y me voy a dedicar a emprender? Muy mal. Muy mal. Más siempre digo, y esto... Oposita, como todos los padres, claro, total, la protección. Y sobre todo, siempre es el titular, ¿no? Ni mis propios padres creyeron en mis propios comienzos. Ten en cuenta de que vengo de una familia donde mi papá, 53 años en una entidad financiera, 25 años director de una entidad financiera, y en este caso, para él, el ángulo de 90 grados era circular. Es decir, una persona totalmente cuadriculada de no terminas tu carrera hasta que no te saque tus oposiciones, y eso también fue un lastre pues porque
tenías que demostrarles a tus propios padres de que lo que tú pensabas que era éxito o iba a ser éxito, oye, tenías que demostrárselo con 18, 17... Yo creo que no es un lastre, yo creo que es otro aprendizaje. Total. Y otra puerta que nos ayuda un montón a luego enfrentarnos, bueno, pues o a clientes o a demostrarles, pues eso, a clientes o a otro tipo de gente y luego cómo tratar a trabajadores. O sea, yo creo que, y también es un ejemplo que nos pasa a todos los emprendedores, mayoritariamente no conozco a nadie que, o a casi nadie que diga, ay, sí, tú emprende y deja las oposiciones. No, pero yo creo que al final como reflexión es súper importante ese no para que luego también nos ayude a desarrollar otras habilidades, ¿no? Sí, a motivarnos. Oye, el que también tengas un círculo social donde también te creas y no te vean como un loco, yo puedo contar muchas aventuras y anécdotas que me pasan en el día a día, de que cualquiera que me escuche me podrá decir, este está zumbado de la cabeza, este está... Pero es que es verdad, es que me pasa, ¿no? Sí, entonces, en ese sentido, oye, el que personas crean en tu locura y en tu idea que tienes en mente, que tienes que desarrollar, oye, que hay veces que sale bien, otras veces que no sale bien, pero sobre todo que crean fielmente en ti, para el emprendedor en este caso, es la vida. Pues. Sí. También he vivido lo contrario, en años anteriores, con antiguas relaciones, oye, donde... Mira, el otro día precisamente comentábamos ese caso, es decir, es que las parejas de los emprendedores tienen que tener una, o sea, nos tienen que entender y sabemos que pues somos a lo mejor de decisión inmediata, de espera que voy, de ahora me tengo que ir, tengo que trabajar un domingo, no es la rutina de un trabajo de 8 a 3 o de 9 a 6, nuestra vida es totalmente diferente, entonces hay parejas que eso no lo entienden y es muy loable, quiero decir, es igual que el trabajador y el emprendedor, ¿no? Y sin embargo, al final, cuando encontramos una pareja que sí que hace match con nosotros, es por eso, porque entiende nuestra locura. Así es, lo comparto totalmente contigo. Y el Joaquín que ya se decide a emprender, ¿cómo emprende? ¿Como autónomo o ya emprende como empresario? Eso es buena pregunta. Buena pregunta, pues porque como no profesional del área, también tuve la gran suerte de confiar en una persona donde era muy profesional y sobre todo, oye, pues a día de hoy sigo porque una persona de confianza de la familia, oye, pues empecé como autónomo, lo típico, oye, pues poquita facturación, donde, bueno, años más tarde, a nivel de que la facturación crecía y, oye, ya también necesitábamos inclusive, oye, pues alguna que otra ayuda un poco más grande de bancos, oye, pues decidimos conformarla a lo que es ASL, SLU, que es mi caso, Sociedad Limitada Unipersonal. Pero bueno, como siempre digo, muchas de las preguntas que me he hecho, y a ti también te la pregunto ahora, es decir, ¿cuándo tenemos que cambiar? Pues porque nunca me quedó claro, pero como digo yo, como buen paciente que soy, en este caso del profesional de la asesoría, oye, pues me recomendaron que era el momento, pero nunca me quedó claro y ahí me tienes que ayudar. ¿Cuándo es mejor cambiarse de autónomo particular, en este caso, a tener una SL? Yo tengo clientes que han empezado SL desde el principio siendo profesionales, o sea, siendo que se podían haber hecho autónomos, pero porque creían en su proyecto 100% y lo veían ya crecer desde el inicio. Pero es verdad que hay mucha gente que por si acaso dices, oye, es más fácil darme de alta de autónomo que no crear una estructura de una sociedad. Entonces, a tu pregunta, ¿cuál es el momento? Yo creo que hay dos momentos súper importantes. Uno es fiscal, o sea, cuando empiezas a facturar tanto que los impuestos como autónomos se te comen y los impuestos de una sociedad limitada están regulados a un máximo de un 25% y sin embargo como autónomos se te pueden comer un 50%. Así es. Ahí es un momento clave. Y luego hay un momento muy importante también, que a lo mejor a ti te ha podido pasar, que es que hay clientes que solo trabajan con empresas y no trabajan con autónomos. Entonces ese es otro momento clave que a lo mejor dices, bueno, he empezado poquito a poco con a lo mejor algún club chiquitito, pero es que ya cuando hablas con clubes mucho más grandes, solo trabajan, no contratan con autónomos, solo contratan con sociedades mercantiles, entonces ese es otro momento clave. Pues sí, ahí empecé a nivel personal y años sucesivos empezamos ya con Gañafot SL y bueno, ahí tenemos todo lo que era la facturación de ropa y eventos y años más tarde decidimos separar lo que eran sectores, de tener por un lado lo que era la custom, la customización en sí, fabricación de ropa deportiva y merchandising y por otro lado todo lo que era la gestión y creación de eventos deportivos. Ahora tienes 2 SLs. Eso es, 2 SLs. Y dentro de poco entiendo que por lógica tendrás alguna tercera y crearás una holding. Eso es. ¿Ya la llevas en mente? Sí. Eso es uno de los retos que tenemos puesto para el segundo semestre del año,
donde el primer semestre hoy es la celebración del torneo, poner en marcha también ya todo lo que son las fases previas del año que viene, que tenemos hasta 15 fases previas, organizar bien todo lo que es el año en sí deportivo dentro de la Gañafote Sport Event, que es lo que es el torneo. Y el segundo es eso, intentar darle ya un poco de forma, tanto con bancos y con asesoría, oye, qué es lo que mejor nos viene a este punto de empresa en el que estamos. Y la verdad que, oye, que también muy entusiasmado, ¿no? Pues porque también, como siempre digo, no hace falta que me pique para saltar, pero ya me han adelantado cositas de que, oye, creo que el 2025-2026 va a dar mucho. Me he quedado antes con el tema de pandemia. Antes de pandemia, o sea, 2019, ¿ya habíais salido fuera de España o es en el 2020 cuando tú decides o de aquí o al mundo? Así es, tenemos que hacer un punto de inflexión donde si seguíamos como estábamos, oye, que estaba genial, pero como persona ambiciosa y de intentar de evolucionar lo que ya teníamos, pues teníamos que dar un paso más adelante y si queremos ser uno de los mayores eventos deportivos de Europa e inclusive estar posicionado en el mundo, teníamos que hacer algo que no hicieran otros. Y para eso teníamos que irnos fuera del continente, es decir, traer equipos pues, de los 4 continentes restantes y sobre todo ir para poder traer. Creo que eso me vino muy bien metafóricamente en la primera etapa del grupo Gañafote, que hicimos un torneo para atraer y vender ropa, pues lo imitamos, pero a nivel del propio torneo en sí, ¿no? Es decir, tenemos que ir, conocer, oye, pues para que esas personas puedan viajar así. ¿Cómo lo hacemos? Pues creando fases previas. Y esas fases previas simplemente es hacer un torneo de fútbol más pequeñito en otro país, en este caso un país de origen. Tenemos Canadá, ciudades como Canadá, Dubái, Buenos Aires, donde vamos, hacemos un torneo de fútbol y en este caso el ganador viene a Huelva. Y nos fuimos a un municipio fronterizo aquí con Portugal, que es Villablanca. Su alcalde, a día de hoy, vicepresidente de la Diputación Provincial, nos abrió las puertas y le dijo, oye, este es mi proyecto para internacionalizar lo que es la provincia de Huelva y vender la provincia de Huelva fuera del continente. Claro, tú internacionalizarlo tienes cerca porque Portugal está aquí al lado. Claro, exacto. Entonces, hicimos un torneo de 12 equipos donde, oye, compramos lonas, nos gastamos una pasta, oye, en lo que es esa identidad corporativa donde se pusiera fases previas y el ganador con su cartel directamente pase a la gran final de lo que es en Semana Santa que se celebra en Huelva. Oye, pues con aquello, recuerdo clientes, los primeros clubes que vinieron de Dubái, le comento a aquel entonces al presidente, oye, ¿por qué no hacemos una fase previa? Mira lo que hemos hecho en otras localidades, ha salido genial. Oye, pues le encantó la idea. Claro. Hicimos la primera fase previa internacional en Dubái, donde equipos de la ciudad de Dubái compitieron 14 equipos y el ganador vino directamente aquí, Precise, ¿no? Oye, pues eso es lo que te da de que ya a nivel de redes sociales, la magia de las redes sociales, oye, pues que otra persona lo viera, en este caso lo vieron desde Argentina. Oye, esto que preguntan empresarios, y en ese sentido hoy hemos tenido la gran suerte de tener personas delante que han confiado fielmente en lo que es el proyecto, que le ha gustado la idea de torneo que tenemos y a día de hoy, como bien te he comentado, ¿no? Pues llevar el torneo a ciudades como Tokio, Buenos Aires, Manizales, Toronto, Manchester, oye, pues eso no es fácil. Pero los comienzos fueron así, es muy llamativo, muchas veces lo recuerdo y cuando inclusive me veo, oye, pues con Zamora, con su alcalde o con Luis Fábrica, que personas que trabajan en el mismo municipio, ¿no? Oye, digo, hay que ver que con vosotros comenzó todo, ¿no? Le dimos máximas facilidades, principalmente porque hay que recordar que trabajamos con niños de 6 a 12 años y si ya es complicado el viajar a otro continente uno mismo ya siendo adulto, imagínate un niño, ¿no? Y oye, hemos tenido la gran suerte de ser profeta en nuestra tierra, de que confíen en nosotros las instituciones, de que confíen más de, oye, 100 entidades que se unan la mano pues para apoyar la Gañafote Cup y a día de hoy, como bien te comento, ¿no? Las cifras nos avalan, ya el pasado año llegamos a 62 países, el pasado año conseguimos un valor de comunicación de 1,8 millones de euros, llegamos a más de 24 millones de personas, es decir, estamos hablando de que son datos de un mundial y oye, y desde aquí, de este rinconcito de España, desde Huelva, pues lo hemos conseguido y ahí vamos. Y ya para terminar, ¿cómo es ese futuro de la Gañafote? ¿62 países se convertirán en 100 y pico? ¿O habrá más niños o los torneos de Huelva saltarán a...? ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues por mi fuerza no va a quedar. Yo siempre digo de que cuando ya una estructura es demasiado grande, también necesitamos un equipo y evidentemente necesitamos un pulmón, ¿no? Un pulmón tanto totalmente externo que nosotros no podamos contar, en este caso instituciones, patrocinadores, y llegaremos hasta donde todos queramos llegar. Para mí lo fundamental es que mi equipo crea en mí, que oye, que después de 10 ediciones pues queramos 10 más, que la provincia se sienta a gusto, de que los municipios lo reciban y le dé ese calor característico como son las personas de Huelva, como somos la gente de aquí del sur. Y oye, pienso de que no parará hasta que cuidemos eso, ¿no? Respetemos y sobre todo pongamos en valor de que gracias al conjunto de actividades que hemos desarrollado entre todos, pues Huelva también, oye, se hace ver un poquito más entre las miles de cosas positivas que tenemos, ¿no? Huelva es una ciudad totalmente maravillosa, con sus playas, con su gastronomía, con su clima, y en ese sentido, oye, pues en una de esas miles de cosas está la Gaña Fote Cup, ¿no? Que es lo que nos hace también de que desde todos los países del mundo, cada vez más, pues intentaremos del año que viene pues estar en más fases previas, intentaremos el próximo año llegar a más mayores de países, principalmente pues porque, como te comentaba, me considero un eterno insatisfecho, una persona de que disfruto de lo que hago, disfruto, tengo la gran, siempre doy todos los días la suerte, oye, el agradecimiento a todos, principalmente como siempre me comentan, Joaquín, eres demasiado pesado, no hace falta que agradezcas tanto, pero es que vivo un sueño, y cuando una persona vive un sueño, lo único que queda es cuidarlo, unir, que es una de las cuestiones también fundamentales de la Gaña Fote Cup, pues porque en la unión para mí está el éxito, ¿no? Y es el ejemplo que yo puedo predicar de que a día de hoy hemos llegado a tantísimos lugares, tenemos el volumen que tenemos por la unión de tantísimas instituciones y personas. De todas maneras, yo creo que por terminar, has dicho algo que es también fundamental, que es agradecer. Y yo no puedo hacer otra cosa que darte las gracias por recibirnos en Huelva y contarnos para el canal y para todos aquellos que a lo mejor están empezando a emprender o tienen un sueño o piensan si pueden o no pueden, que eres un ejemplo, pues como los que intentamos traer al canal, de decir, a ver, que eras una persona que te dedicabas a vender la ropa de una marca de otro y has conseguido llegar al mundo con tu trabajo, con tu tesón y con tus valores. Así que muchísimas gracias por recibirnos. Por darnos voz. Oye, y aquí tenéis vuestra casa en este rinconcito de España que tan especial es, y espero que os traten y te trataremos como mereces. Muchas gracias. Si te ha gustado y te ha inspirado la historia de Joaquín, dale a like y suscríbete para ver más vídeos como este. Y sobre todo, si conoces a alguien con una historia tan inspiradora, déjalo en comentarios y nos pondremos en contacto. Nos vemos en próximos capítulos.